Este escrito que os voy a leer ahora, veréis que al final da toda la documentación de donde está extraído. No es ninguna trola que haya alguien inventado, sino que realmente son datos que se han mostrado. La relación top secret de Nikola Tesla y María Orsic. Dos yugoslavos a ambos lados del Gran Océano mantenían una numerosa correspondencia, confiscada, sobre la construcción de una aeronave antigravitacional. Tesla era científico en Nueva York, María medium en la Alemania del Tercer Reich. Tesla murió en 1943 y María desapareció en 1945. Sí, desapareció. Y ya veréis cómo. Estos son los dos personajes en cuestión. Yugoslavos. Ahora Yugoslavia como tal ya no existe. Fue un país dividido. Todos sabéis lo que llegó a acontecer hace unos años atrás. Pero mirad qué interesante lo que aquí nos cuentan. Primero esta imagen. Primer platillo de Alemania basado en los datos técnicos de María Orsic. La medium. Y una medium, ya sabéis que recibe mensajes, le susurran palabras, cualquier cosa, pero ¿de dónde le surge ese mensaje? Forma parte del espiritismo, forma parte de los mensajes de los ángeles caídos a personas que, sin saberlo muchas veces, creyendo que son difuntos o que son extraterrestres que se comunican con ellos, les transmiten conocimientos que ellos a su vez pueden decir a los demás. Esto no es todo, mirad, esta supuestamente es una foto de uno de los prototipos de un ovni de Tesla. Hay más fotografías que mostré en anteriores conferencias de qué cantidad de ovnis se habían hecho ya en el Tercer Reich. Pero mirad, vamos directamente a este escrito que mirad atentamente qué cosas llegan a decir. Ambos eran de procedencia yugoslava, amantes de los animales, vegetarianos. Esto es importante. Ya sabéis que al ser vegetariano los canales mentales quedan mucho más abiertos, sea para influencias del bien o del mal. Sin estudios universitarios terminados, solteros y sin hijos, sin religión, en contra de la guerra, pobres y casi indigentes, y ambos fueron estrechamente vigilados por las agencias militares de inteligencia, Nikola Tesla por el FBI, OSS y CIA, y María Orsic por la Gestapo y las SS. Nikola emigró a Nueva York y María a Berlín. Si los descubrimientos e inventos en el campo electromagnético de Nikola Tesla eran uno de los mayores secretos custodiados por las agencias militares, aún fue superior el grado de clasificación en materia de seguridad de la numerosa correspondencia que éste mantuvo con María Orsic. María y Nikola estaban relacionados en la construcción de una máquina voladora antigravitatoria y por contactos con extraterrestres. Y esto mucha gente no lo sabe. Y son datos que están. Creen que sencillamente era un gran científico y ya está. Mírate esto. Nikola era un científico, un genio del electromagnetismo. Pero María era una chica a la que le gustaba llevar el pelo largo por debajo de la cintura, casi por las rodillas, que enseñaba ballet a principiantes e impartía clases de idiomas, pero que un día cayó en trance y comenzó a tener continuas experiencias mediúmnicas en las que recibió toda clase de datos técnicos y planos para la construcción de una nave voladora antigravitatoria. Sorprendente. Un científico y una medium que llevaba una vida que podéis considerar normal, pero le pasa esto. Ambos, María y Tesla, mantuvieron una numerosa correspondencia de la que nada se sabe y siempre constituyó un expediente clasificado de máxima seguridad. Entre los papeles de Tesla se encontraron detalles elaborados, dibujos y planos de una máquina voladora de antigravedad en la línea de los Omni Campana alemanes y del Vril de María Orsic. En la Alemania nazi hubo dos líneas diferenciadas en la construcción de ovnis o Vril alemanes del Tercer Reich. Científicos alemanes y austríacos trabajando en sistemas de propulsión basados en datos científicos, ya fueran tradicionales o de vanguardia, que pronto pasaron al control de las SS, y el proyecto de María Orsic y del Dr. Otto Schumann, basado en datos técnicos ofrecidos por extraterrestres. María recibía datos técnicos en lengua sumeria de unos seres que decían ser mensajeros del planeta Ashtari Aldebaran, y el doctor Otto Schumann, ya desde el principio,
quedó impresionado al comprobar que los proyectos de aeronaves de vanguardia de Victor Schauberger y Karl Haushofer no estaban tan avanzados. No me digáis que esto no suena extraño. ¿En lengua sumeria le transcriben todo esto? Lengua sumeria. ¿Os suena algo de dioses antiguos de los cuales hemos hablado, de divinidades mujeres también de esa época? Eran la clave para entender muchas cosas. Bien, pues mira por dónde resulta que también en lengua sumeria reciben todo esto. Nikola Tesla tenía información sobre extraterrestres que anotaban en sánscrito en su libro de notas y decía que 2 razas alienígenas estaban en guerra. Estaba preocupado por la humanidad y por esa razón inventó el rayo de la muerte que podría destruir naves alienígenas. Parece de ciencia ficción absoluto. Un guión de Hollywood, hasta incluso quizá barato, ¿no? Pero este hombre recibía en sánscrito o escribía en sánscrito sus notas. ¿Por qué? ¿Recibía conocimientos en sánscrito? ¿O sencillamente lo hacía para que no le detectaran lo que él escribía en sus apuntes? No lo sabemos. Pero qué interesante que dijera que 2 razas alienígenas estaban en guerra. ¿Esto es cierto? ¿Sabéis? Cuando conocéis a mucha gente del mundillo ovni, te hablan continuamente de 2 tipos de extraterrestres. Unos que son buenos y otros que son malos. Unos que procuran por el bien de todos nosotros y otros todo lo contrario. Lástima que no sepan la realidad o no quieran conocer la realidad de la lucha que hubo en el cielo que dividió a los ángeles de Dios en 2 sectores, en 2 secciones. Una que seguía a Dios y otra que seguía a Satanás. Y esa guerra sí que existe desde entonces y somos partícipes de ella. Pero él creía que con ese rayo de la muerte podría destruir hasta naves alienígenas. ¿Qué cosas? ¿Alguien le pudo dar un concepto a él para destruir naves que tarde o temprano puedan llegar a acercarse a la Tierra? Hablaremos pronto de la segunda venida de Jesús, cómo aparecerá, en qué, pero también, a su vez, el falso Mesías, antes de él. Ir recordando todo esto en su momento, trataremos de ello. El 20 de julio de 1931, Nikola Tesla hizo la siguiente declaración a la revista Time Magazine. Yo he concebido un modo que hará posible que los humanos transmitan energía en grandes cantidades, miles de caballos de potencia, de un planeta a otro, sin consideración de la distancia. Impresionante, ¿eh? Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943 en su habitación de 2 piezas en el New Yorker Hotel, e inmediatamente todo su trabajo y posesiones fueron confiscadas por el gobierno de los Estados Unidos. Esto es un hecho, ¿eh? María desapareció en marzo de 1945 de Berlín y nunca se ha sabido más de ella. Pues bien, aquí tenéis a María Orsic y mirad qué cuentan sobre ella. Era profesora de ballet y daba clases de idiomas en Berlín. El día 10 de febrero de 1917, María cayó en trance, una especie de coma durante varias horas. Ella dijo a su madre que vio a seres altos de luces durante ese tiempo. Al día siguiente volvió a suceder y estos seres le dijeron que pronto recibirían mensajes de ellos y que no dijeran nada a nadie excepto a los mediums Traut, Gudrun, Sigurd y Heike. Bueno, solo apuntar algo. Si esto proviniese de un ser divino, de parte de Dios, ¿creéis que solo le haría contar esto a otros 4 mediums? ¿Que todos forman parte del espiritismo y por tanto al culto al diablo y no a Dios? Aunque hay mediums que se creen que son cristianos, ¿eh? No puede ser. Por tanto, esto no viene del lado divino, todo lo contrario. Y además dice que se les aparece o le aparecen seres altos de luces. Bien, esto es una fácil descripción de cómo pueden ser los ángeles también. A veces se muestran así, tanto los de un lado como los del otro. 8 días después, María volvió a recibir comunicación en la que se le dijo que eran mensajeros de Aldebarán, Alfa Centauro. Si eran de Aldebarán, de Alfa Centauro, ángeles de Dios no podían ser. Y mentir no pueden mentir, porque los ángeles de Dios vienen más allá de Orión.
por donde camino de allí hay el cielo. Sí, igual esto os sorprende, pero yo os recomiendo que cada noche estrellada alcéis las cabezas, mirad la constelación de Orión, conocida por las tres Marías, el cinturón, y sabed que por allí, por esa parte, va a ser la segunda venida de Jesús. Y por allí el pueblo de Dios se irá cuando Él regrese. Pero no Aldebarán. Curioso, Aldebarán, ¿no suena a Star Wars? También aparece allí. ¿Por qué será? Ya sabéis que quien hizo esas películas precisamente estaba como judío en el sector no precisamente de Yahvé, de Jehová, sino todo lo contrario. Por algo será. Las revelaciones eran de dos naturalezas: enseñanzas metafísicas sobre el universo, el origen de la raza humana, Atlantis, Lemuria y otros mundos, y datos técnicos detallados del modo de construir una máquina volante, datos que eran transmitidos en un lenguaje desconocido para María. Ella dibujó decenas de papeles con planos, ilustraciones, esbozos, fórmulas, gráficos, etc., que no entendía. El padre de María buscó ayuda y logró contactar con el físico Dr. Winfried Otto Schumann, que quedó fascinado y pasó a ocuparse del asunto, pidiendo que no se mencionase a los extraterrestres. El lenguaje en que recibía datos María de los seres de Aldebarán era el sumerio. También es curioso, ¿no? Tras la muerte de Nikola, su sobrino Sava Kosanovic, un oficial yugoslavo con sospechas de conexiones con el Partido Comunista de su país, fue detenido, aislado e interrogado por el FBI durante varios días. Él declaró que su tío no le había hablado de su máquina volante antigravedad y sobre un prototipo que voló en un lugar desconocido de México, aunque sí sabía que Tesla viajó a este país y que le dijo que el vuelo fue un éxito, pero que no sabía dónde estaba ni dónde lo guardaba. Interesante, justo en la zona de México, el lugar que más avistamientos ovnis hay. Curioso, ¿eh? Y tan cerca precisamente de Texas. El FBI le preguntó si Tesla le había comentado algo sobre extraterrestres, y este respondió que no mucho, excepto que eran una seria amenaza para la Tierra. Extraterrestres, una seria amenaza para la Tierra. Hemos visto que prepara un arma capaz de derribar ciertas naves.